Hola a todos y todas, hoy vamos a presentar un caso clínico en el cual vamos a evaluar la respuesta al tratamiento con volumen en un paciente en shock séptico. Mi nombre es Sergi Tormo Ferrandiz, soy médico intensivista y trabajo en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Empecemos. Se trata de un varón de 40 años de edad, con un hábito enólico importante, obeso y sin otros antecedentes médicos o quirúrgicos de interés, que acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal junto a vómitos de varias horas de evolución tras una transgresión alcohólica. El paciente refiere un intenso dolor abdominal irradiado a espalda en cinturón. Al llegar a urgencias, llama la atención un mal aspecto general. El paciente se encuentra muy taquicárdico, con 120 latidos por minuto, muy taquineico y con tendencia a hipotensión con 110-60 milímetros de mercurio de tensión arterial. Asimismo, mantiene una buena saturación a expensas de un 20 más al 50%, cuando ello se encuentra febril, consciente y orientado, pero lo que llama la atención en la exploración física es un abdomen intensamente doloroso a la palpación, de manera difusa, con signos de irritación peritoneal. En la analítica llama la atención una hiperglucemia de 173 miligramos de decilitro junto con reactantes de fase aguda. Presenta una proteína C reactiva muy elevada junto a una leucocitosis. Y lo que llama la atención también en la analítica es una amilasa y una lipasa elevada como signos de pancreatitis aguda. La gasometría venosa muestra un pH normal con un láctico que se encuentra ligeramente elevado en 2,1 milimoles por litro. Así pues, se realiza un TAC abdominal ante esos signos de irritación peritoneal, que se realiza sin contraste, dado que el paciente se encuentra con una creatinina de 1,3 y que se informa como signos de pancreatitis aguda necrótica, a pesar de no llevar contraste, y con un signo, un defecto de repleción en la vena mesentérica superior y esplénica compatible con trombosis. En este momento no se identifican colecciones intraabdominales. Este sería el TAC, en el que vemos una celda pancreática desestructurada con signos de esa necrosis pancreática y esos signos de pancreatitis aguda. En urgencias el paciente evoluciona desfavorablemente, cae la saturación a pesar del 20 más al 50%, se encuentra intensamente taquineico y con una frialdad acra y lívido reticularis que llama la atención. Asimismo, durante las primeras horas en urgencias el paciente se encuentra oligúrico tras el sondaje urinario y tras la administración de 2 litros de cristaloides esto no mejora. Persiste con intenso dolor abdominal a pesar de la analgesia y lo último es que el paciente presenta hipotensión, motivo por el que desde urgencias se nos avisa y el paciente ingresa en la UCI. Cuando el paciente ingresa en la UCI se encuentra en una situación de shock séptico franco, con una tensión arterial de 70-45 milímetros de mercurio, con una insuficiencia respiratoria saturando al 91% con 20 más al 50, taquicárdico y en este momento sí que presenta un pico febril de 38,5. Asimismo, en las siguientes 3 horas de evolución en UCI, el paciente se encuentra oligúrico o oligoanúrico con una salida de 35 mililitros en esas 3 primeras horas. Se repite la analítica y se pide una procacitonina que es de 58 nanogramos por mililitro y también observamos un aumento de la proteína C reactiva. Asimismo, la leucocitosis ha aumentado a 25.600 con una neutrofilia y el lactato, que se encontraba en 2,1, sube a 4,4. Asimismo, se observa también una acidosis metabólica con un bicarbonato de 15 milimoles por litro y un pH de 7,20. El paciente en esta situación se encuentra en shock séptico y siguiendo con las guías de la Surviving Sepsis Campaign deberíamos de intentar durante las 6 primeras horas la extracción de cultivos y la administración de volumen, que esto se recomienda en la primera hora para la administración de antibióticos. Asimismo, deberíamos de intentar monitorizar la tensión arterial media, la saturación y la diuresis durante esas primeras 6 horas de forma cercana. Si presenta un foco séptico, intentar controlarlo y una extracción de una analítica. Si a pesar de ese volumen en la primera hora el paciente persistiera hipotenso, se recomienda seguir administrando volumen, siendo este parámetro, este volumen, el único parámetro que está indicado durante toda la resucitación de las 6 primeras horas. Pero aquí ya se recomienda no hacerlo a ciegas, sino hacerlo guiado por unos objetivos de respuesta a esta administración de volumen. Bueno, tenemos a un paciente en shock séptico de origen abdominal que además presenta una insuficiencia respiratoria importante y que está empezando con una insuficiencia renal y una oligonuria.
Las preguntas que nos hacemos siempre que llega un paciente de este tipo es: ¿va a responder el paciente a la administración de líquidos? ¿Qué líquido vamos a administrar y qué cantidad y durante cuánto tiempo? ¿Y por qué debemos administrar líquidos en este paciente? Porque sabemos que el transporte de oxígeno a los tejidos está mediado por el gasto cardíaco y por la concentración arterial de oxígeno. La concentración arterial de oxígeno va a depender de la hemoglobina y de la saturación, mientras que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y este, a su vez, dependerá de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. Nosotros podemos actuar de una manera importante sobre la precarga con esta administración de volumen, y es por este motivo porque es importante su administración temprana. La precarga, que sabemos que es la presión que distiende el ventrículo del corazón al final de llenado previo a la contracción ventricular, es importante porque, según la ley de Frank-Starling, a mayor tensión telediastólica, a mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico. Como vemos en estas curvas, la curva A muestra un corazón sano que es capaz de responder al volumen, aumentando el volumen sistólico del corazón durante una gran cantidad de tiempo, y en la curva B vemos un corazón que responde mucho menos y durante mucho menos tiempo, y que incluso si seguimos administrando volumen podemos disminuir ese volumen sistólico, como vemos en la parte 2 de la curva. Este volumen sistólico estaría determinado por dos parámetros: por la presión generada durante la sístole ventricular y por esa presión generada por el flujo externo, determinado por las resistencias periféricas. ¿Y qué pasa si nos pasamos de volumen? Lo que puede pasar si nos pasamos de volumen es que se produzca una sobrecarga, y esa sobrecarga puede actuar negativamente sobre varios órganos. Si hablamos del sistema respiratorio, puede producir un edema pulmonar, puede producir un derrame pleural y puede alterar lo que es la ventilación y perfusión de los órganos y del sistema respiratorio. Si actuamos sobre el hígado, si ese exceso de líquido va al hígado, lo que vamos a tener es una congestión hepática con una disfunción hepática. Y así en cada órgano, de tal manera que tendremos edema intestinal con un aumento de la permeabilidad de la barrera que tenemos en este sentido y la posibilidad de que haya una translocación bacteriana. Tendremos un paciente agitado, un paciente delirante o incluso que genere edema cerebral. Podemos tener un deterioro del sistema cardiovascular con edema también a nivel del músculo cardíaco que produzca una disfunción ventricular, y podemos tener también disfunción renal al tener también congestión en este aparato y producir insuficiencia renal. De esta manera es importante la administración correcta de líquidos en cada fase de la resucitación y en cada fase del shock séptico. Se ha determinado este concepto ROSE, en el cual se habla de varias fases durante la reanimación. Tendríamos una primera fase de resucitación de fluidos que duraría unos primeros minutos en la situación de sepsis, y en la cual el mecanismo subyacente es la inflamación de los tejidos. Aquí el paciente nos vendría en shock, y el objetivo tendríamos que intentar sería una administración temprana de fluidos en esos primeros minutos del shock, y el objetivo sería intentar que la tensión arterial y la diuresis se mantuvieran en rango normal. Obviamente el balance en estos primeros minutos será positivo y intentaremos resucitar al paciente de esa situación de hipotensión con la que nos ha llegado a urgencias. Si la hipotensión persiste, entraríamos en un shock refractario en las siguientes horas en las cuales el mecanismo subyacente va a ser el de isquemia y reperfusión de los órganos. Aquí cambiaremos el objetivo, no va a ser mantener una tensión arterial y una diuresis, sino que el tratamiento va a ser el mantenimiento y perfusión orgánica, que intentar que los tejidos no empeoren. Aquí sí que la fluidoterapia se recomienda que sea guiada por unos índices de respuesta. Seguiremos probablemente con un balance positivo o neutro en estas primeras horas hasta que consigamos mantener una tensión arterial normal y rescatar los órganos de esa situación de isquemia y reperfusión que estamos viviendo. Si conseguimos rescatar al paciente y estabilizar al paciente, entraríamos en una fase de estabilización en la cual el paciente empieza a mejorar. Seguimos con esa fase de isquemia y reperfusión de los órganos, y en los siguientes días veríamos cómo el paciente va recuperando las funciones orgánicas. Aquí lo que tendríamos que hacer es un mantenimiento de la fluidoterapia con el objetivo únicamente del soporte orgánico. Por último,
En la fase de evacuación sería una fase de desresucitación en la cual tendríamos ya un balance negativo, el paciente empezaría a perder todo el líquido que ha estado acumulando en los días previos y aquí lo que estaría ocurriendo es que los órganos estarían recuperando de esos fallos orgánicos. El riesgo en esta fase sería un exceso de balance negativo con hipovolemia. Así pues, en este momento, en este paciente, ¿en qué situación nos encontramos? Se han administrado 1.500 mililitros de suero fisiológico en urgencias a ciegas y el paciente se encuentra en un shock refractario a volumen que necesita ya la administración de vasopresales. Tenemos signos de isquemia y hipoperfusión orgánicas y que el riesgo es que tengamos una administración de fluidos insuficiente o que nos estemos pasando dada la presencia de insuficiencia respiratoria. Así pues, nos encontramos en esta fase de optimización de la fluidoterapia y lo importante será la necesidad de guiar esta fluidoterapia por unos índices de respuesta. De esta manera, en este paciente iniciamos noradrenalina en las primeras horas, se canalizó una vía intraarterial radial y una vía venosa subclavia y, dado que teníamos la vía intraarterial radial, iniciamos la monitorización con el sistema Mosquer. Vimos en este momento que el paciente se encontraba en situación de shock séptico, una tensión arterial de 70 a 40 milímetros de mercurio y un patrón hiperdinámico con un índice cardíaco elevado de 3,8 litros por metro cuadrado, una variación de presión de pulso y una variación de volumen sistólica elevadas, ya que el paciente se encontraba en respiración espontánea, un DPDT max elevado en 1,8 y un índice de resistencias vasculares sistémicas bajo. Así pues, nos planteamos que debíamos de seguir administrando volumen y que deberíamos de hacerlo de una manera guiada. De esta manera, si tenemos que guiar la fluidoterapia por objetivos, tenemos varios parámetros que nos van a servir. Tenemos la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico, tenemos parámetros derivados de la monitorización ecocardiográfica, como serían la variación del diámetro de la vena cava inferior de la cámara superior, tenemos también el test de oclusión al final de la aspiración y tenemos también el test de elevación de las piernas y el mini fluid challenge y el fluid challenge. De esta manera nos vamos a centrar en estos parámetros. No podíamos utilizar la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico, puesto que el paciente se encontraba en respiración espontánea. Intentamos realizar una ecografía en la que veíamos mucho líquido libre abdominal con un abdomen agudo que nos dificultaba enormemente la visión de las venas cavas. Teníamos un paciente que no toleraba el decúbito y que intentamos hacer un test de elevación de las piernas, pero que tuvimos que suspenderlo porque el paciente se encontraba intensamente taquipneico y con dificultad para tolerar este decúbito. Así pues, lo que hicimos fue el test del Mini Fluid Challenge. ¿Cómo se realiza este test? Bajo una monitorización de gasto cardíaco continuo que debe ser precisa, y aquí optamos por el Mosquer. Realizamos una administración de un bolo de 100 mililitros de suero fisiológico en un minuto y valoramos si el gasto cardíaco aumentaba por encima del 6%. Vimos que respondía favorablemente y se le administraba inmediatamente un bolo de 500 mililitros. Se realizaba esta metodología mientras el paciente respondía hasta que el paciente dejó de responder. En total se administraron 1.500 mililitros en volumen de suero fisiológico más 300 mililitros del Mini Fluid Challenge. De esta manera el paciente recibió 1.800 mililitros de plasmalite en las siguientes 2 horas, con mejoría parcial de la tensión arterial tras el inicio de la noradrenalina. Se inició tratamiento antibiótico con meropenem 2 gramos cada 8 horas ante la sospecha de un shock séptico dada esa epocalcitonina, pero el paciente en las siguientes 24 horas empeoró. Un lactato que conseguimos lavar inicialmente, aunque posteriormente volvió a subir, una febrícula que no conseguimos bajar de los 37,8 grados centígrados y con una intensa leucocitosis y procalcitolina. Asimismo, monitorizamos la presión intraabdominal que mostró valores elevados en torno a 24 milímetros de mercurio con deterioro de la función renal y un aumento de la creatinina en las siguientes 24 horas. Procedimos a la intubación del paciente dada la situación hemodinámica y respiratoria y la conexión a ventilación mecánica. La evolución en los siguientes 3 días fue de shock séptico refractario con necesidad de noradrenalina a dosis crecientes, picos febriles, anemización progresiva. Se inició una nutrición parenteral total y se dejó en dieta absoluta y se inició una pseudorelajación. El paciente que permaneció en anuria durante las primeras horas, por lo que se inició las terapias de técnicas de depuración extrarrenal con una hemodiafiltración venovenosa continua. Se mantuvo la monitorización hemodinámica con ecocardiografía y Mosquer y
Se añadió el tercer día meropenem iniciado, amicacina y fluconazol. Tras 72 horas se consiguió una estabilización con volumen, noradrenalina, corticoides y pseudorelajación, repitiendo el TAC abdominal. En este TAC ya empezamos a observar la presencia de colecciones necróticas pancreáticas agudas, con necrosis glandular y una trombosis venosa que no tenía cambios con respecto a la visión previa. Se habló con radiología intervencionista y el día 4 de ingreso procedieron a la colocación de drenajes percutáneos con salida de líquido purulento por uno de ellos. Cuando el paciente el cuarto día vuelve de radiología intervencionista, se encuentra en una situación de shock, otra vez, de nuevo, con una caída de la tensión arterial a 85-55, en plena bacteriemia con un pico febril de 39 grados centígrados, una taquicardia a 125 latidos por minuto y al monitorizar la presión intraabdominal la teníamos controlada en 12 milímetros de mercurio. El Mosquer, como vemos, muestra un índice cardíaco elevado, como correspondía a este patrón hiperdinamico, y un índice de resistencias vasculares disminuido en torno a 900. Vemos que se encuentra con una variación de volumen sistólico de 22% y 25%, motivo por el que procedimos a la expansión de volumen plasmático. En total administramos 1.500 mililitros en bolos de 500 mililitros de plasma lite. Monitorizamos durante estas siguientes horas al paciente con la variación de volumen sistólico y la variación de presión de pulso, que no es más que el reflejo de la variabilidad del volumen sistólico y de la presión de pulso que se producen por los cambios en la presión de los pacientes sometidos a ventilación mecánica y que no presentan arritmias cardíacas. Como vemos en esta gráfica, un paciente sometido a ventilación mecánica y que no presenta arritmias cardíacas, la variación de esa presión de pulso va a depender de las presiones intratorácicas que se producen con la inspiración y en la expiración al entrar y el salir aire del respirador. Eso se ha visto que tiene bastante correlación, tiene una importante correlación con la respuesta al volumen, de tal manera que si lo comparamos con otros parámetros de respuesta al volumen, son los que mayor sensibilidad y especificidad tienen en cuanto a respuesta a volumen guiada por objetivos. Asimismo vemos que tiene una importante correlación con el índice cardíaco, de tal manera que una alta variación de presión de pulso nos indicaría que el paciente va a responder a la administración de volumen con aumento del gasto cardíaco. Tiene una serie de limitaciones importantes y que debemos conocer. No se puede realizar en un paciente que presenta arritmias, no se puede realizar en pacientes ventilados con bajo volumen tidal, con lo cual deberíamos de aumentar a 8 a 10 mililitros kilo para la realización de esta técnica para medir la variación de presión de pulso. Si te presenta frecuencias respiratorias elevadas, tampoco lo podríamos hacer, así como si presentara un cor pulmonale y si presenta movimientos respiratorios espontáneos, altas dosis de vasopresores o hipertensión intraabdominal, deberíamos tener cuidado a la hora de interpretar esos parámetros. A día de hoy se considera el mejor parámetro, los mejores parámetros para evaluar la precarga, con puntos de corte que varían bastante en función de dónde los leas, pero que más o menos se encuentran en torno al 10% para la variación de presión de pulso y de un 13% para la variación de volumen sistólico. El paciente, tras la administración de volumen, el aumento de noradrenalina y el ajuste de los antibióticos, poco a poco fue estabilizándose. Normalizó el lactato en las 2 primeras semanas de evolución, se colocó una sonda nasoyunal y se inició nutrición enteral y se aisló una Klebsiella pneumoniae sensible al tratamiento pautado en el líquido abdominal. Se iniciaron cultivos de vigilancia en los cuales se aisló una pseudomonas aeruginosa resistente a meropenem y el paciente, ante un nuevo pico febril, se cambió el meropenem por ceftolozano tazobactam, aislando al paciente. En los siguientes días el paciente se encuentra estable sin presentar nuevos picos febriles. El día 15 el paciente vuelve a tener nuevo pico febril con empeoramiento y el paciente presenta fiebre, shock e insuficiencia respiratoria de nuevo que había mejorado. Aparece una fibrilación auricular que previamente no había presentado el paciente, que se intenta cardiovertir sin éxito, con lo cual se deja una perfusión de amiodarona y se controla la frecuencia cardíaca. La PIA se había mantenido estable en torno a 12 milímetros de mercurio, un abdomen blando y depresible. Y lo que se objetiva es la aparición en la radiografía de tórax de condensaciones bilaterales. Ante la sospecha de neumonía nosocomial, se cambia el tratamiento antibiótico y para descartar complicación intraabdominal se realiza TAC abdominal.
que muestra la pancreatitis con necrosis pancreática y peripancreática, pero sin nuevas complicaciones y con el infarto esplénico que habíamos estado viendo tras la trombosis de la vena esplénica. Así pues, se diagnostica de neumonía nosocomial y de sepsis de origen respiratorio. Se realiza gasometría arterial que vuelve a mostrar que el paciente se encuentra en acidosis con un bicarbonato de 17 milimoles por litro y un discreto aumento del lactato a 3,1 milimoles por litro. El paciente vuelve a presentarse hipotenso, 90 a 55 mililitros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de en torno a 120 latidos por minuto en fibrilación auricular y con una saturación arterial de 92% con una fiebre de 0,5. El Mosquer en estos momentos vuelve a presentar un patrón hiperdinámico con un índice cardíaco de 3,3 litros minuto metro cuadrado y una importante variación de presión de pulso y de la variación de volumen sistólico que no pudimos interpretar puesto que el paciente se encontraba en fibrilación auricular. Así pues, volvemos otra vez a la tabla para valorar qué parámetro íbamos a utilizar y vemos que no podemos utilizar la variación de presión de pulso ni la variación de volumen sistólico, puesto que el paciente se encuentra en fibrilación auricular. Tuvimos problemas con la ecografía, puesto que después del volumen y con ese abdomen que tenía presentaba una mala ventana ultrasónica y el mini fluid challenge y el free channel no queríamos realizarlo porque el paciente había presentado en los días anteriores un importante balance positivo y pensábamos que tenía bastante riesgo de sobrecarga de volumen. Aquí en este momento realizamos el test de elevación de las piernas, que no supone más que una autotransfusión de 300 mililitros de sangre desde las piernas al corazón y que lo consideraríamos positivo si existe un aumento de más de un 10% el índice de volumen sistólico en el siguiente minuto o del gasto cardíaco. De esta manera partimos de un paciente que se encuentra en 45 grados semisentado y bajo control de gasto cardíaco debemos de tumbarlo a 0 grados y elevar las piernas a 45 grados centígrados. Así lo hicimos con el paciente, vimos que el gasto cardíaco aumentaba más de un 10% tras el test de elevación de las piernas, procedimos a expansión de volumen. En este momento el paciente solo toleró 1000 mililitros más de cristaloides, momento en el que dejó de responder y tuvimos que aumentar la noradrenalina. Cambiamos el antibiótico a ceftazidima avibactam, puesto que nos encontrábamos en un momento de un brote de una Klebsiella multiresistente que posteriormente se aisló. De esta manera el paciente en los siguientes días mejoró hemodinámica y respiratoriamente, se aisló esa Klebsiella que estábamos teniendo en ese momento multiresistente y que era sensible a ceftazidima avibactam, realizando traqueostomía posteriormente y presentando en las siguientes semanas varias complicaciones más que se pudieron resolver. Una infección urinaria por enterococo faecium que se trató con linezolid, una diarrea por Clostridium difficile que se trató y una hemorragia digestiva y un sangrado por arterias crónica que requirió embolización. El día 53 de estancia en UCI se consiguió desconectar de ventilación mecánica y el día 62 de estancia en UCI se dio de alta de la planta tras haberlo decanulado, el paciente consciente, orientado con muy buen aspecto general y tolerando nutrición enteral. Así pues, repasando todo lo que hemos visto en esta sesión, podemos ver que hemos utilizado en este paciente la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico. Recordemos que los puntos de corte se encuentran entre el 10 y el 13%, dependiendo de dónde se lean, y que presenta a pesar de ser el mejor parámetro para evaluar los parámetros de precarga, presentan unas limitaciones, como es la respiración espontánea, la presencia de arritmia o bajos volúmenes TIDAN en el pulmón. Podemos utilizar también el test de elevación de las piernas, que requiere una monitorización del gasto cardíaco continuo, con lo cual deberíamos de tener algún sistema de monitorización en el paciente y que requiere un aumento de más del 10% para considerarlo positivo y a la respuesta al volumen. Por último, podemos hacer los test de sobrecarga de volumen, llamados mini fluid challenge y fluid challenge, que no es más que administrar volumen en un corto espacio de tiempo y ver si el paciente responde. Si el paciente responde, seguir administrando volumen. El problema de este parámetro es que requiere la administración de volumen y a lo mejor procedemos a una sobrecarga de volumen en un paciente que no lo tolera. Tenemos otros parámetros como serían la ecocardiografía y la ecografía, que no hemos hablado de ellos, y el test de oclusión al final de la aspiración, que tampoco hemos hablado de ellos y que podemos hablar en nuevas sesiones. Así pues, a modo de resumen, ante un paciente en situación de shock
y que presenta ventilación mecánica, que no presenta respiración espontánea y que presenta ritmo sinusal, los parámetros de elección serán la variación de volumen sistólico y la variación de presión de pulso como métodos de monitorización de esa precarga. También tenemos el test de oclusión al final de la aspiración del que no hemos hablado. Si el paciente no se presentara estas características y se encontrara en ventilación espontánea o arritmias, no podríamos utilizar estos parámetros, teniéndonos que ir al test de elevación de las piernas o a los test de sobrecarga de volumen, pudiendo también utilizar el test al final de la aspiración. También recomendamos en un paciente en shock séptico realizar una monitorización multiparamétrica. A día de hoy la ecografía es un parámetro que se recomienda y deberíamos de hacer a todo paciente en shock una ecocardiografía para valorar la función cardíaca, intentar ver las venas cavas para ver si existe una variabilidad en la vena cava inferior o medir otra serie de parámetros más complejos como la onda E'. Por último, debemos de monitorizar obligatoriamente parámetros de consumo de oxígeno tisular. Debemos de monitorizar el lactato y el lavado de lactato, la saturación venosa central y el gap CO2 del que no hemos hablado en esta sesión, pero que es un parámetro también que nos indica cómo se está perfundiendo en los tejidos. El monitor Mosquer, en este caso, nos ayudó a determinar parámetros de precarga, pudiendo medir la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico cuando no tuvimos la presencia de arritmias y cuando el paciente se encontraba en ventilación mecánica, y también pudimos utilizarlo para valorar esas variaciones de gasto cardíaco a las maniobras que íbamos haciendo. Asimismo, este monitor nos da mucha información sobre parámetros de contractilidad como son el DP-DT-max, la eficiencia del ciclo cardíaco y la potencia del ciclo cardíaco. Por último, nos da también parámetros de poscarga, nos da la tensión arterial medida continuamente, nos da las resistencias vasculares sistémicas y nos da un parámetro nuevo que es la elastancia arterial y que es un parámetro prometedor de poscarga. Pensamos, en este caso, que el Mosquer fue un monitor que nos dio unos parámetros fiables de gasto cardíaco, no necesita calibración, nos da latido a latido mucha información sobre cómo está funcionando el corazón, no nos hizo más que la arteria que le habíamos puesto al principio para monitorizar de forma mínimamente invasiva y que además, en caso de necesitarlo en pacientes pediátricos, lo podemos utilizar puesto que está validado en pediatría. A modo de resumen, es necesaria la reanimación con volumen en el shock séptico, es prácticamente obligatoria la administración en todo paciente en shock séptico que nos llega a urgencias del hospital. En la primera hora deberíamos de haber administrado un bolo y de haber dado el tratamiento antibiótico, y si persiste el shock a pesar de esta administración de volumen, deberíamos de guiar la siguiente administración de volumen con parámetros de respuesta al mismo. Los parámetros de precarga, variación de volumen sistólico y variación de presión de pulso son a día de hoy los parámetros que presentan mayor sensibilidad y especificidad y deberían de guiar la reanimación con fluidos si el paciente presenta las características ideales que necesitan estos mismos. Si el paciente se encuentra en respiración espontánea o presenta arritmias, el test de elevación de las piernas o el Fluid Challenge o Mini Fluid Challenge serían los métodos de elección. Por último, recomendamos encarecidamente una monitorización multiparamétrica, añadiendo a esta determinación del gasto cardíaco continuo una monitorización con ecocardiografía y con parámetros que evalúen el consumo y el transporte de oxígeno. Así que muchas gracias, espero que os haya servido este caso clínico para ver cómo se maneja un paciente en shock séptico y cómo administramos volumen. Muchas gracias y a vuestra disposición.